Hola, hola, sean muy bienvenidos realmente a este nuevo capítulo de acá de Aprende Computación. En la clase anterior, por ahí, en el video anterior, habrás visto una pequeña teoría de cómo podemos utilizar el Excel con inteligencia artificial. Ese ejercicio, ese ejemplo que lo vamos a hacer es muy vago, es muy simple para trabajarlo con inteligencia artificial, pero la idea acá es que pueda entender el mecanismo que yo tengo que utilizar, cómo puedo utilizar Excel si no conozco nada de Excel, o si yo tengo que ir a un nivel mucho más avanzado, que lo que vamos a ver, quizá puedo tener una confusión de cómo funciona la fórmula, y bueno, voy a empezar a utilizar que la inteligencia artificial me diga cómo debo acomodar los datos, que me diga cuál es una fórmula, después agarro, tomo esa fórmula, copio y lo pego. Esa es la idea del video anterior. Yo aquí tengo también una inteligencia artificial que se llama Cloud. Lo instalé, te lo muestro otro momento cómo se instala, no es muy complicado, complemento, pero no vamos a utilizar esta inteligencia artificial, sino vamos a utilizar la que te utiliza siempre, ChatGPT, o en su variante el Gemini de Google, que seguramente tu dispositivo móvil, si tienes Android, debes tenerlo como preinstalado o instalado. Este ejercicio es muy simple. El primer paso que debemos hacer, primero debemos entender que acá hay una planilla chiquita, así, de una venta de una librería, por ejemplo, de cuaderno, lapicera y carpeta. Que tenemos aquí un precio unitario de venta de producto, tenemos una cantidad de unidades vendidas, ¿sí? Son datos de entrada, y el total que viene siendo fórmulas. Es una fórmula. ¿Qué es una fórmula? Bien, para poder usar la inteligencia artificial para esto, me dirás, Darío, no, yo no puedo utilizar esto con inteligencia artificial, te lo sé. Bien, tranquilo. Esto es para principiantes, para los que no entienden nada de Excel, ¿sí? Pero también para los que entienden algo de Excel es poder entender la lógica del uso para cualquier tipo de problemática mucho más compleja. No te iba a tirar un ejercicio complejo de tablas dinámicas, de subtotales y de fórmulas complicadas, que sí, por ahí me va a ayudar mucho la inteligencia artificial para resolver esos problemas, sino porque te va a traer más complicaciones de entender cómo es el uso de las dos herramientas, tanto de una hoja de cálculo, que en este caso Excel puede haber sido la hoja de cálculo de Google, ¿sí? Y una herramienta de inteligencia artificial. La inteligencia artificial está para mucho más, para analizar datos, para limpiar datos, para poder armar una base de datos compleja, etcétera, etcétera. Pero no tengo que hacer que todo lo haga ella. Lo que tengo que entender es el uso de la herramienta de Excel. Si quieres aprender Excel, hago una paréntesis de acá, déjenlo en los comentarios. Yo estoy dando clases, cursos de capacitación, estoy dando clases de pruebas gratis, de media hora, 40 minutos más o menos, y después arrancamos con paquetes de paquetes de 2-3 meses con certificación. Así que si quieres aprender computación conmigo, aquí te puedes inscribir, en los comentarios me dejas tu información. Bien, para poder hacer este ejercicio yo te invito a que entendamos primer paso qué es lo que tenemos que calcular. Lo primero que tenemos que calcular que es un producto. ¿Sí? Nosotros tenemos cada primer paso que es la multiplicación de B2 por C2. ¿Qué es eso? B2 por C2. B2 son celdas. ¿Sí? Yo te puedo explicar y si no entiendes, le podemos preguntar por la inteligencia artificial para qué sirve. ¿Sí? Entonces el primer paso es identificar y escribir en la celda, ¿sí?, la fórmula. Pero vamos a hacer algo más simple. Supongamos que no tenemos esta instrucción, no lo tenemos, ¿sí? Es muy probable que no lo tengamos, ni tenemos ni una guía de cómo es el paso a paso, así que vamos a directamente a usar la inteligencia artificial, como yo te dije, ChatGPT o Gemini. Yo voy a usar el Gemini en este caso, ¿sí? Bien, una vez que yo entré acá a Gemini, bueno, en este caso terminé eligiendo el ChatGPT, ¿sí?, porque estaba ya abierto. En este caso yo digo, vamos a escribir, yo tengo acá un texto copiado ya, ¿sí? Le pongo, tengo una tabla de ventas en Excel, en B2 tengo el precio, en C2 tengo la cantidad de vendida, quiero calcular D2 importe total de venta. ¿Qué fórmula debo utilizar? ¿Qué fórmula puedo utilizar yo? Y explícame la fórmula paso a paso. Y vamos a agregar más. Explícame también qué es B2 y qué es un rango. ¿Sí? Supongamos que yo le leí que en una parte decía rango. Entonces, ¿qué es? Pero tengo que ser bien específico, tengo que tratar de escribirlo correctamente. En este caso lo vamos a hacer que me escriba solamente esto. Vamos a ver lo que me dice. Le doy acá hacia adelante. Esperamos los resultados y como vemos que está la tabla. Claro, a verlo desde cero, como si fuese la primera vez que usa Excel, ya está reconociendo eso. Supongamos que tienes una tabla producto, precio, cantidad y importe. En este caso, la fórmula que debes utilizar es colocar en D2 la fórmula B2 por C2. Ajá. ¿Y qué significa B2? B2 es la referencia de una celda. Bien, entonces Excel identifica que cada celda mediante una combinación, letra que indica la columna y número indica la fila. Por lo tanto, B2 es igual a la columna B más la fila 2. Visualmente quedaría algo como esto. B2, aquí tenemos el producto, el precio, cantidad e importe. Si yo me voy al trabajo, ¿sí?, yo tengo aquí el ejercicio como me ha mostrado ahí. Entonces,
B2 entonces contiene el precio 10.000, por ejemplo. La cantidad es C2, ¿sí? Y D2 sería donde podemos calcular el importe. Y ahí es donde, ahí es donde yo debería colocar esa función, ¿sí? ¿Se va entendiendo? Entonces, ¿cómo funciona B2 y C2? La fórmula que aquí te estamos mostrando dice que toma el valor que está en B2 multiplicado por el valor que está en C2. Es decir, 10.000 por 3, 30.000. ¿Sí? El igual, el comienzo es importante porque indica que Excel está en Excel que estamos escribiendo una fórmula, ¿sí? Y no simplemente un texto. El asterisco, ¿sí? Simplifica la multiplicación, significa que es multiplicación. El punto del asterisco significa multiplicación en Excel. Bien, así que esta fórmula B2 por C2 se puede leer como multiplicar el contenido de la celda B2 por el contenido de la celda C2. ¿Y cuál es el rango? El rango es un conjunto de varias celdas. Por ejemplo, significa que la celda B2 hasta la celda B8 de B10 incluye todo el rango. B2, B3, B6 y así hasta B10. Eso significa rango. Cuando yo tengo que seleccionar un rango completo, ¿sí? Entonces eso es lo que el conjunto de celdas consecutivas. Por ejemplo, visualmente se vería así. Esto sería la celda C2 a C4, C6, ¿sí? Sería el rango. ¿Y cómo se identifica? Fíjate que ahí pone doble punto, dos puntos. Entonces, ¿cómo se escribe un bloque de rango? Se escribe de esta forma, siempre con dos puntos, no con punto y coma. Bien, bueno, así funciona el Excel con la inteligencia artificial. Y esto podemos llevarlo a niveles mucho más complejos, ¿verdad? Vamos a hacer entonces esta operación. Me dice que con esta operación, ahora, ¿qué es lo que debería hacer? ¿Debería confiar en la inteligencia artificial? A veces sí, a veces no te lo confíe porque puede errar. Entonces ahí vamos a copiar, control C, y vamos a ir al X y vamos a pegar. Me dijo que anteriormente yo había leído que tenemos que ir acá a D2 y aquí vamos a poner la fórmula. Bien, y el resultado es 7500, entonces está correcto. Bien, ahora, ¿qué más podríamos hacer? Entonces, ahora, para poder terminar esta función, para poder dejar terminado este ejercicio, ya no necesito más de la inteligencia artificial, sino directamente desde un conocimiento que te voy a explicar. Por ahí hay cosas que son mucho más complejas que te explique la inteligencia artificial, como por ejemplo arrastrar. Yo podría, bueno, acá tengo tres ítems, podría repetir, bueno, si acá era B2 por C2, entender de que, bueno, así se multiplica, entonces voy a multiplicar esto por este y este por este. Pero hay algo técnico que quizás la inteligencia artificial no te va a mostrar. Si yo me voy aquí a la derecha, ¿sí? Abajo, fíjate que se mueve, hay un cursor, ¿sí? Ahí hay un cursor negro, una flechita negra, ¿ves? Ahí en esa flechita negra, haciendo doble clic, 1, 2, me va a copiar todo hasta abajo. Pero aquí ha hecho un cálculo de más, porque acá son los totales generales y está mal. Lo que podría hacer es lo siguiente: vamos a deshacer, control Z, ¿sí? Para que no me cambie el formato. Y lo que vamos a hacer es, por ejemplo, que solamente venga hasta ahí. También podría, bueno, yo podría replicar, sumar todo esto más todo esto, multiplicamos estos dos, me daría el mismo resultado, ¿verdad? Acá dice que la fórmula es suma, es una función, y yo necesitaría, por ejemplo, acá supongamos que no tengo ese comentario que dice ahí sum de 2 de 4. ¿Qué podría hacer? Bueno, lo que podría hacer es ir a la inteligencia artificial y le digo, y ahora, supongamos que no tengo ni idea, ¿no? Y ahora tengo que sumar todos los totales. ¿Qué hago? ¿O cómo lo hago? Acá vamos a parar el motor, ¿sí? Entonces, ¿qué hago y cómo lo hago? Y le doy para la flechita para arriba, que envíe, y me va a decir exactamente, ya calculaste el importe, ¿sí? Acá me da un ejemplo. Ahora lo que tiene que hacer desde el D5, D2 hasta D5, en la celda donde quieras mostrar el total que escribes, puede escribir esto, lo copiamos y lo pegamos, ¿sí? Fíjate que acá me decía zoom. Si yo hacía caso a esto, iba a dar un error. Entonces, vamos a copiar como debe ser. Aquí se copia. Acá. Esto se llama barra de fórmula. Y acá lo vamos a copiar la fórmula. Y ahí me está seleccionando. Fíjate que está en azul aquí el rango. Y tengo acá un rango azul y que me va a sumar todo esto. Pero me estaba sumando también de 5. En realidad, lo que yo necesito sumar hasta D4. Entonces, acá vamos a cambiar a D4. Son estos tres valores, bien, aprieto enter y esa es la fórmula. Bien, vamos a ver lo que me dice más y ahí me da la explicación. Suma, qué significa suma, qué significa esto, qué significa los dos puntos, es desde hasta. Entonces esta es la forma. La otra forma también te va a explicar, bueno, ahí paso a 2, cómo calcular las ventas y demás. La otra forma es, por ejemplo, yo podría haber sumado
igual esto, ¿sí? Más esto, no me lo dije la inteligencia artificial, pero te lo voy a enseñar yo, más esto es fórmula. Esto es fórmula y esto es función. Supongamos que yo pongo acá esto igual a esto más, perdón, más esto, me dio el mismo valor. Entonces, aquí no es condición de aprenderse las fórmulas, las funciones de memoria. Hay fórmulas, funciones que son muy fáciles, que deben saber que son las fórmulas básicas, ¿verdad? Entonces, lo que debemos hacer es, si tenemos algo de complejidad, hay algún error y no estamos trabajando y debemos terminar un trabajo y terminar el otro, usemos la inteligencia artificial para aprender, no solamente para ahorrar tiempo. Y esa es la forma correcta de trabajar. Más adelante te voy a enseñar cómo trabajar con el cloud para poder hacer tus cálculos en Excel. Nos vemos hasta la próxima. Que te vaya muy bien. Chao, chao.